¿Qué significa mi casa? Claro, estas son las palabras que usa el Señor cuando purifica el templo. En los evangelios sinópticos, Jesús va una sola vez a Jerusalén y luego de su entrada en el Domingo de Ramos y todas esas alabanzas, él va a ir al templo y va a decir que el templo se ha convertido en una cueva de bandidos y que su casa es casa de oración, y va a expulsar a esos mercaderes, va a purificar el templo. Y nosotros los bautizados, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, nosotros somos casa de Dios, nosotros somos templo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros. Eso lo veíamos el jueves pasado. A esa doctrina de la Iglesia se llama la inhabitación. Y entonces, si Dios habita en nosotros, nosotros somos casa de Dios y nosotros tenemos que ser personas de oración. Nosotros tenemos que ser casa de oración. Y si es que nosotros no somos personas de oración, si nosotros no somos casa de oración, es porque nosotros necesitamos ser purificados. Y cada uno podrá responder en primera persona de cara al Señor si nosotros somos casa de oración. Es decir, nosotros somos templo. Nosotros usualmente vamos al templo, participamos de la Eucaristía, recibimos los sacramentos, pero todos esos sacramentos que el Señor nos concede, empezando en el bautismo, hacen de nosotros casa de oración. Y entonces, cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas y nosotros anteponemos al Señor cualquier otra criatura o cualquier otra cosa creada, entonces nosotros hacemos de nuestra vida no una casa de oración, sino una cueva de bandidos. En consecuencia, necesitamos ser purificados. Y eso aplica para todo bautizado. Pero especialmente es una tarea que tienen que testimoniar los que reciben el sacramento del matrimonio y los que hemos recibido el sacramento del orden sacerdotal, que son sacramentos de servicio. Y el servicio es justamente dar testimonio del amor de Dios. Y yo no puedo dar testimonio del amor de Dios si no experimento el amor de Dios. Si no, entonces daría testimonio de algo teórico. Y nosotros, nuestra fe no es la aceptación de una doctrina, no es la aceptación de un conjunto de principios morales, primariamente, sino es el encuentro con una persona. Es decir, es hospedar a Jesucristo en nuestra casa. Y cuando Él viene a nuestra casa, Él no viene como invitado, Él no viene como visitante, sino Él viene para reinar. Y solo podrá Él reinar si es que nosotros lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Pero solo podremos conocer su voluntad si lo escuchamos. Y escuchar es hacer oración. Y entonces la vida de nosotros, la vida de los bautizados, la vida de los cristianos, de los ungidos por el Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo, es crecer en esa vida nueva de hijos de Dios, y crecemos en esa vida nueva de hijos de Dios si es que el Señor, que nos comunica esa vida a través de los sacramentos, además nos da el don
de ser personas de oración, de ser casa de oración. Y eso no es otra cosa que acoger a Jesucristo. Porque Jesucristo es la oración. Él es la palabra eterna, el verbo eterno, la palabra del Padre, por quien todo ha sido hecho y que nos revela quién es Dios y quién somos nosotros. Y esa palabra, en la plenitud de los tiempos, se ha hecho hombre, nacido de María, de mujer, ha habitado entre nosotros, ha usado y ha hablado palabras humanas, siendo Dios y hombre verdadero, y él en su Pascua ha ascendido al cielo, y esa palabra que bajó del cielo ha vuelto. Y entonces ha cerrado el círculo, el circuito del diálogo, de que la palabra del Padre que le dirige a la creación entera y a las criaturas humanas, y él mismo, como hombre verdadero, él ha, con lenguaje humano, dado el sí de una obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz, por el que todo ha sido creado de nuevo. Y nosotros hemos sido redimidos, salvados, para que con él nosotros podamos ser casa de oración. En otras palabras, es Jesucristo en nosotros quien realiza la purificación y convierte nuestra vida en una vida de oración. Y esa oración se hace en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, que con palabras inefables, dice San Pablo, ora en nosotros, nos explica la verdad y entonces nosotros podemos llamar a Dios Padre y podemos ser personas de oración. Es decir, la oración no es un ejercicio voluntarista de la criatura humana que le echa discursos a Dios, sino la oración es un movimiento en el espíritu humano que acoge al Dios unitrino, lo hospeda en su casa y entonces el Señor ora en nosotros. Y cuando nosotros tenemos deseo de orar, es que el Señor está actuando en nosotros. Pero también puede haber una oración con diríamos, con un componente voluntarista mayor de nuestra parte. Pero esa oración, diríamos, poco a poco tendrá que ser purificada, porque esa oración no hará de nosotros casa de Dios, sino hará de nosotros un mercado. Eso significa que nosotros queremos comprar y vender la gracia y el amor.